Juan. Leonardo, buenas tardes. Hola, ¿cómo Gracias andás? por el tiempo acá dentro de tu consultorio. No, un gusto, un Acá gusto. desde la Fundación Pacientes de Cáncer de Pulmón estamos trabajando y conversando con profesionales para entender un poquito más la dinámica del screening de cáncer de pulmón, Mm, la trayectoria que viene teniendo. Vamos conversando con las distintas estaciones que tendría una ruta imaginaria del paciente. sí, Y nos encontramos hoy acá en tu consultorio, un médico clínico, sí, médico generalista, sí, médico de atención primaria, sí. donde todo empieza, donde vienen los pacientes por consultas, por controles, ¿no? Y que un poco vemos nosotros como muchas veces el inicio. Para nosotros es una conversación muy significativa por lo que somos como profesional, pero además porque la mayoría de los pacientes que acompañamos son pacientes que son diagnosticados muchas veces a partir de la guardia, es decir, a partir de síntomas ya manifiestos, y todos sabemos ahí que ahí ya la enfermedad da poco margen, ya las perspectivas son distintas, los estadios avanzados, Sí, en el totalmente. común de los casos, es lo más frecuente al momento del diagnóstico. Por eso decimos que la oportunidad del screening es como una bisagra, lo vemos nosotros, de esperanza en la historia de la enfermedad. Entonces, Mm. contanos un poquito desde tu mirada, un poco cómo fuiste familiarizándose y cuáles son las prácticas asociadas a empezar este camino. No, lo mismo que vos decís. En realidad, yo tengo una doble visión, como vos decís. Yo soy médico de cabecera, o sea, me formé como médico clínico, después hice todo lo que es medicina ambulatoria. Aparte, estoy en la guardia del Hospital Alemán, así que ese paciente que vos me decís que, ese paciente que llega tarde, que uno cuando le pide una radiografía por otro motivo, por ahí por una neumonía, una cosa así, vos ves una imagen que ya se presta a un tumor avanzado y ya sabés que la expectativa de ese paciente es distinta a ese paciente que viene a la consulta acá al consultorio y vos podés hacer todo lo que es preventivo para él. En realidad, lo bueno de la medicina de hoy es que hoy la gente está tomando cada vez más conciencia de todo lo que es prevención. O sea, a través de los medios, de todo lo que se está viendo, la gente está intentando hacer más prevención. O sea, la gente quiere vivir más y mejor. En realidad, hoy eh, se habla mucho de las áreas azules, se habla de un montón de cosas relacionadas a la longevidad. Antes se hablaba de la geriatría del paciente geronte, de llegar a la tercera edad, y hoy en día lo que se está viendo, no solo eso, sino que tengo pacientes de 80, 90, tengo una paciente de 80 años que está cuidando a su madre de ciento y pico de años, ¿entendés? Hoy lo que se está buscando es llegar más años, vivir más y mejor. Y parte de eso, que es la longevidad, llegar, o sea, más años y viviendo en mejor calidad de vida, es todo lo que es prevención primaria y secundaria. Y dentro de esa prevención primaria y la prevención secundaria está el cáncer de pulmón, que es un factor determinante. Eh, Dentro del cáncer de pulmón, o sea, esto de que fue cambiando, yo creo que fue cambiando las personas que vienen a todo lo que es prevención, o sea, cada vez le dan más importancia y parte de eso toman más conciencia y la gente fue dejando de fumar, fue cambiando. O sea, en el cáncer del pulmón, un factor determinante es el cigarrillo, totalmente, eso lo sabemos, Ujú. ¿no? Y todo lo que pueda dañar o agredir al pulmón. Y todo esto, lo que es preventivo con el cáncer de pulmón y todo lo que tenga que ver con el cigarrillo, o sea, el- la gente está tomando cada vez más conciencia en dejar de fumar. Ya es raro ver al fumador dentro de ese fumador. eh, Está buscando otras opciones, el vapeo, o sea, está buscando otras opciones. Igual son nocivas, hoy se está viendo que el vapeo sigue siendo nocivo para el pulmón, pero está buscando alternativas. O sea, pero el paciente, o sea, en el medio donde yo estoy, habitualmente toma más conciencia de todo lo que es prevención para él. Claro, importante focalizar en eso de que el vapeo y que también tampoco hay tanta evidencia de eso hoy, Mm, pero es igualmente de nocivo, en algunos casos peor. A veces la gente fantasea con esto de que son mentolados, de que tienen sabores, prácticamente como que se lo presentan como inocuo, claro. cuando en realidad tiene una cantidad de carga Por de ejemplo, tóxicos. todo esto que estábamos hablando, por ejemplo, los primeros vapeadores tenían formaldehído,
que era agresivo para el pulmón. Y es más, muchos se discontinuaron la línea porque son agresivos. Y hoy en día se sigue hablando mucho de que es agresivo. Y parte de lo que estamos hablando, muchas veces la gente dice, bueno, hago vapeo, o por ahí vuelvo a la agresión del cigarrillo. Dice, bueno, yo no fumo, yo no me vapeo, pero o sea, el perfil de mis pacientes hay algunos que fuman marihuana. O sea, el fumar marihuana también es una noxa que está dañando al pulmón. Y cuando uno le hace las preguntas al paciente, si fumás, si no fumás, el paciente dice, no, yo consumo marihuana, y no lo consideran como que están fumando. O sea, no lo consideran como nocivo y que eso puede llegar a producir un daño en su pulmón. Claro. Focalizando un poco en la trinchera en la que estás vos de la atención primaria, Sí, sí, sí. pongamos un poco el foco en el pulmón, porque hay una batería de cosas que vos recomendás a tus pacientes y de Sí, sí, sí. seguimiento que tiene que ver con cuestiones de prevención desde ya primaria, de vida sana, ejercicio, etcétera, y Totalmente. prevención secundaria. Pero dentro de esa batería de prevención secundaria aparecen, dentro de los screening de oncología, aparece el screening de pulmón. Sí. Focalicemos un poco, si te parece ahí, un poco en cuáles son las preguntas hacia el paciente, cuál es el target que estás viendo, qué es lo que... Bueno, hoy en día lo que hay cada vez se llama medicina basada en evidencia. Hoy hay muchos estudios, se juntan esos estudios y después hay evidencia médica para cómo seguir a estos pacientes. Y lo que se empezó a ver sobre cáncer de pulmón y todo es cuántos paquetes por año de cigarrillos consumen. Eso se ve la cantidad de cigarrillos que consume por cantidad de años que viene fumando y se divide por lo que sería un paquete de cigarrillos, que sería por 20. Y eso te da un número. O sea, todo lo que es medicina basada en evidencia, que es prevención, y las guías, que son muy pesadas, las americanas, las europeas, recomiendan hacer screening, y lo que sirve es un screening anual de tomografía computada con baja dosis de radiación una vez al año. Aproximadamente en los pacientes que fuman más de 20 paquetes por año a partir de los 50 años hasta los 80. Tanto en Estados Unidos como en Europa recomiendan eso. Las guías latinoamericanas, el tema de Latinoamérica es los presupuestos son más agotados y a veces esas guías las acomodan un poco más a Latinoamérica. A veces dicen más de 30 cigarrillos, las guías de Latinoamérica o las argentinas, a partir de los 55 hasta los 74 o 75 años. Vuelvo a repetir, es una cuestión de costo. En realidad la evidencia dice que en los pacientes mayores de 50 años hasta los 80, si vos le haces esto, vas previniendo o llegás de la forma más temprana. Yo siempre digo, nunca puedes llegar antes que el tumor, pero sí puedes llegar cuando tiene milímetros o es chiquitito, y con esto puedes detectar lesiones de 4 milímetros, 6 milímetros, ¿entendés? Lesiones chiquititas que con un buen seguimiento puedes llegar a una buena prevención. Hace 20 años, justamente por ir a un caso, Peter Sancho, Pedro Sancho, que es Sí, sí, el lo presidente conozco. fundador de la Fundación Paciente Cáncer del Pulmón, estuvo sentado aquí Sí, y tú le hiciste una placa de tórax. sí, Esa placa de tórax después derivó una tomografía bajo por una sospecha y tuvo una cirugía, no tuvo ni tratamiento, es un paciente curado, es un paciente curado totalmente, y que totalmente. desarrolló después una cantidad de, por eso estamos sentados hoy acá, una cantidad de Sí, acciones de acompañamiento a pacientes y de mejoras en el sistema de salud a través de la fundación. sí, por eso, un compromiso con la salud. Yo lo conocí antes, este evento, que muchas veces cambian a las personas, y después. Antes era un paciente pensando en su trabajo, fumador, estresado, un montón de cosas. Le hago el chequeo como vos comentaste. En ese momento, se hacían 20 años, era una placa de tórax, se le hace la placa de tórax, se ve una imagen que podía ser un tumor, y parte de lo que me gusta aclarar, siempre el médico clínico también tiene que saber derivar, ¿entendés? O sea, vi una imagen sospechosa, la derivé al neumonólogo, el neumonólogo continuó con todo esto y se detectó y se operó de forma temprana un cáncer que ni requirió ni quimioterapia ni radioterapia. O sea, con la cirugía él ya estuvo curado en ese momento.
A partir de ahí, él hizo un compromiso, me acuerdo todavía, un día me dice, voy a subir a la Concagua, y el acompañamiento, o sea, yo lo acompañé, las decisiones siempre fueron de él, dice. O sea, me parece bien, voy a empezar a caminar, correr, esto, compromiso con la salud, che, estaría bueno. Desde ya dejar de fumar, lo primero. Lo primero, ya desde la placa, y, o sea, apenas se operó, ya nunca más se habló del cigarrillo, no, nunca más. Y aparte, el cambio, o sea, esto que estamos hablando de longevidad, él entendió que si seguía con ese estilo de vida, no iba para ningún lado. O sea, cambió su estilo de vida y se comprometió con la salud, come sano, hace ejercicio, todo. Y bueno, hoy la vida de él es otra. Nos gusta a nosotros cuando presentamos la historia de Peter o cuando él la comparte, que es muy, muy generoso en eso, siempre hablar del punto de vista de que no fue algo fortuito, sino que él fue un control, le Obvio, hicieron las preguntas totalmente, adecuadas, estaban los dispositivos adecuados, los profesionales para leerlo, no fue una totalmente, cosa fortuita, a veces parece como que depende del azar, y no, un sistema ordenado tiene la capacidad de totalmente. llegar a esos lugares. Y justamente pensando en la población objetivo del cáncer de pulmón, que es la población tabáquica, la población que tiene determinada historia tabáquica pesada, que se le dice, Sí, que sí, vos sí. citabas recién con precisión, suele ser una población mezquina, esquiva, que no frecuentemente Par- acude a los controles, ¿no? Parte de lo que estamos hablando y lo que yo te contaba hasta del mismo Peter. O sea, muchas veces el fumar tiene que ver con un estilo de vida. En realidad, muchas veces ese tabaquista no se cuida, o sea, es no cuidarse, este cigarrillo, es no cuidarse, muchas veces no va acompañado con chequeos, con Claro. caminatas, o sea, es un estilo de vida que está incluido el tabaco. No es 100% así, o sea, Sí, hay sí. gente que se cuida y sigue fumando, o sea, es una adicción, ¿no? Vamos a seguir reconociendo que es una adicción, Ujú. pero hay gente que, vuelvo a repetir, tiene un estilo de vida, que parte de ese estilo de vida es tabaco o distintas sustancias o lo que sea, y parte de ese estilo de vida es no hacerse chequeos. El no hacer chequeos, no solo, o sea, no solo hablando de pulmón, sino colon, próstata, en mujeres mama, o sea, todo eso uno se queda así en todo esto. Pero hablando otra vez con respecto al cáncer de pulmón, o sea, ese paciente no va a la consulta para hacerse los chequeos pertinentes, es real. Claro, 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 claro. Porque muchas veces cuando la cobertura es buena y el nivel socioeducativo es bueno, es más fácil que eso fluya, porque hay un entorno que acompaña, Totalmente. hay todo un contexto que facilita eso y de hecho está a mano la consulta, está a mano el dispositivo para hacer el screening, el No, tomógrafo, lo que fuere. parte de lo que vos decís. Hay un componente socioeconómico. ¿Por qué? El que ya paga una prepaga o el que se preocupa por tener algún sistema de medicina, entonces está pensando en salud. Parte de pensar en salud es cuidarse. Parte de ese cuidarse es hacer chequeos. Y parte de esos chequeos está ver si es tabaquista. Pero, vuelvo a repetir, la gente que no se preocupa por su salud habitualmente no paga una prepaga, Mm, no concurre a los chequeos y, vuelvo a repetir, es un círculo vicioso. sí. Así que hay mucha gente que está por cuestiones socioeconómicas o sociales, porque no le interesa la salud, pero aparte de no interesarse la salud, no es chequearse, entonces está fuera del sistema y ese fuera del sistema no hay forma de pesquisarlo, no hay forma de seguirlo. Claro, Ya el que piensa en salud, ya es un paso. claro. Ya si viene el chequeo es otro paso. Ya si se hace las cosas, sí, bueno, fumo, reconoce, porque hay gente que también esquiva las preguntas, ¿no? Sí, Uno sí. tiene que ir siguiendo al paciente, siguiendo las Es preguntas. interesante eso que decís, porque muchas veces en las conversaciones que nosotros tenemos con sanitaristas, aquellas personas que trabajan como profesionales, la mayoría Sí, médicos, pero no necesariamente en el Ministerio de Salud, y son los que deciden las coberturas y los que toman las decisiones de política. En cuanto a cáncer del pulmón, te dicen, no, prevención primaria, que la gente deje de fumar, como si fuera una decisión y no hubiera sí, una adicción detrás. sí, 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 Una sí, sí. adicción además que tiene terapias que son muy poco efectivas.
todos lo sabemos, totalmente, ¿no? totalmente. Hay una respuesta para cada fumador y cada fumador cuando en el momento que dejó de fumar te cuenta una historia distinta. Hay quien dice, un día me levanté a la mañana y dije no fumo nunca más y no fumo nunca más. Y antes pasó por 10 grupos de autoayuda que ninguno le sirvió. Totalmente, Es muy difícil pensar en una respuesta homogénea y totalmente. efectiva para combatir esa adicción. Entonces, si esa respuesta a la adicción desde el sistema de salud y por las propias características tiene una respuesta tan débil, tan floja, Sí. porque no se encuentra la vuelta, bueno, focalicémonos justamente No, en esa en población, la totalmente. Y la población prevención objetivo de la secundaria, prevención secundaria para no que ese estigma del tabaco no lo termine condenando al fumador, totalmente, ¿no? totalmente. Vuelvo a repetir, el tabaco es una adicción, ¿entendés? Yo creo que si no tuviera su componente adictivo, no habría tanta gente fumando. Entonces, hay gente, ¿cómo te podría decir? No es que lo elige, pero encuentra excusas para seguir fumando, todos los métodos para dejar de fumar hasta hoy, el día de hoy, los que más funcionan es con la voluntad del paciente. No hay ninguna droga que Claro. sea 100% efectiva para dejar de fumar. Entonces el paciente, el que fuma, vuelvo a repetir, por ahí evita, no, no podría decirse que es por vergüenza, pero evita los controles porque dice, bueno, tengo riesgo, tengo miedo, sigo fumando, primero dejaré de fumar y después veo, y va postergando sus controles. Mm, Sí, es bueno, yo siempre digo, en todo lo que es salud, o sea, es bueno tener una buena campaña de prevención primaria y secundaria. Si claro. vos sabes que tenés una población con un riesgo, actuar acorde a ese Sí. riesgo. Así que, Y yo creo que se ha avanzado mucho, como vos lo mencionabas al principio, respecto de las restricciones a los fumadores, ¿no? Uno sí, ve que la gente está en la oficina y baja a planta baja, a la vereda, fuera del edificio para poder fumar. totalmente. O una reunión hace 15 años, a lo mejor había un cenicero acá Sí, y incluso totalmente. médicos Sí, 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 sí. eh, fumando, ¿no? Eso creo que culturalmente hay un progreso de eso con las restricciones para fumar en ambientes cerrados. Aún así, cuando uno ve la encuesta de factores de riesgo del Ministerio de Salud, ve que después de los 40 años, efectivamente, como vos señalás, la curva de los fumadores baja, porque hay más Totalmente. enfermedad, hay más conciencia, hay este deseo de una longevidad sana. Pero por otro lado, las estrategias, uno ve que de las tabacaleras también van cambiando y son mucho Totalmente. más agresivas en la publicidad de marketing directo, en los jóvenes, en las discotecas, en los bares, y hay una población Por, adolescente y preadolescente que incrementa por su eso, tabaco. por eso siguen focalizándose con la misma población, el adolescente, con esa población, cigarrillo, alcohol, si uno ve películas y todo, hoy se focalizan en todo lo que es tabaco, alcohol. Si vos ves la propaganda, son toda gente joven. Ya la Sí, persona grande, la transmisión, porque es lo que compra. Hoy el adulto o el joven mayor, viste que vamos cambiando las sí, clasificaciones. sí, Hoy se le vende salud. Hoy vos ves las propagandas y el que tiene 50 años le venden salud. Hoy ya la conciencia del cigarrillo y todo está, no 100% de la población. Hay gente que sigue siendo adicta y sigue fumando. ¿Entendés? sí, sí, Eso, perfecto. la adicción existe, pero la gente, hoy el mundo está cambiando. Hoy quiere llegar a edades más avanzadas y en mejor calidad. Y sabe que el fumar le está cambiando y le restringe esa calidad. El no caminar le restringe esa calidad. El no comer bien le restringe esa calidad. Cosas básicas. Mantener la masa muscular hace que él llegue de mejor calidad. Mantener la capacidad respiratoria va a llegar a ser más longevo y tener mejor calidad. Sí, sí. Siempre comento, tengo pacientes de 80, 90 años paseando por todos lados con buena calidad de vida. Que antes pensar en un paciente de 80 años se pensaba que sí, que había llegado, pero no se pensaba en calidad de vida, de pasear Claro. por distintos lados del país. Hoy es algo común en mi población longeva, ¿no? Estamos Ujú. hablando. Sí, sí. Así que, No, y poner esta nota también sobre el tema de los vapeadores y de la marihuana, que muchas veces hay como una conceptualización de eso respecto a que no son nocivos o que son recreativos o que lo reemplacé por el tabaco que hacía mal y ahora estoy en esto. totalmente.
O lo otro que también, que es una trampa para el fumador, es me armo el cigarrillo, porque compro tabaco y ese es mejor tabaco, que por ahí es mejor calidad, pero por ahí no tiene buenos filtros, no tiene nada, y todo lo que él aspira no es de buena calidad. ¿Entendés? La marihuana también, él está fumando, o sea, el quemar una hoja, ahí están las toxinas y las sustancias preoncológicas, ¿entendés? Están en el quemar una hoja. Claro. Si era tabaco, si era marihuana, el cuerpo no lo sabe, en realidad Ujú. es sustancias nocivas. Claro. Y el vapeador, o sea, siempre hay advertencias que también daña el pulmón. La incidencia hoy es bastante nuevo el vapeador, todavía no se puede decir cuánto sí, cuánto no, pero se sabe que aumenta el riesgo. Yendo a la práctica más cotidiana, porque lo interesante para nosotros es llegar con el screening a otros profesionales, colegas tuyos, que a Mm, lo mejor por el lugar donde trabajan o por el ambiente de trabajo en el que están o por la localidad en la que están, que por ahí estén muy alejados, no tienen disponibilidad de los implementos, de los dispositivos, de los profesionales para derivar. Entonces, reforzar un poco eso. En el cuidado del pulmón, de ese paciente que a vos te visita para un control mm. anual, Yo siempre, repetir eso, la placa de tórax se la hago a toda la población, aún no fumadores. aún no fumadores. El cáncer de pulmón existe en el no fumador y en el fumador. En el no fumador es menos riesgoso, pero igual el no fumador, yo en la placa veo corazón, veo columna, veo un montón de otros Claro, indicadores. Puedo medir hasta si está descalcificado. Son datos más. O sea, el clínico va sumando datos y va diciendo, bueno, va pasando esto o lo otro. Entonces, uno tiene, y parte de lo que vos decís, uno tiene que trabajar con las herramientas que tenés. Yo agradezco que tengo la posibilidad de hacer tomografías y ser parte de lo que yo implemento en mis pacientes. Pero hay lugares que, o sea, ya es un lujo hacer una placa de tórax. claro, Bueno, hace esa placa de tórax, que lo ve un profesional, hay una duda, derivar y seguir a ese paciente. está bien. Y después el seguimiento, porque otro de los desafíos del screening es el seguimiento. Vos también es un paciente que derivás, ¿no? Sí, Pero es un paciente que a lo mejor vuelve a la clínica, ¿no? En siempre, algún momento. siempre, Y vos tenés siempre. contacto con eso. En ese sentido, To- en general, a veces los sistemas públicos de salud, es decir, la gente que se atiende en el sistema público, que depende de la cobertura pública, que no tiene ni una obra social ni una prepaga, encuentra muchas dificultades porque son sistemas como bastante más fragmentados, sí, ¿no? Entonces ahí se hace difícil el seguimiento, porque aquí tiene que estar la pregunta oportuna del médico, tiene que estar el criterio de decir totalmente, esta siempre, carga tabáquica amerita o no la tomografía de baja totalmente, dosis, pero totalmente, después la derivación, el sistema tiene que seguirlo, o sea, totalmente, el, el screening como de cáncer de pulmón, como demostró efectivamente, baja la mortalidad en la medida en que existan ese disparador que es la primera consulta y ver si es población objetivo y en ese caso derivarlo con mm, la tomografía de baja dosis, pero además el seguimiento. Hay una cadena y que totalmente, eso muchas veces cuesta, ¿no? No sé cómo lo ves vos totalmente. desde el punto de vista de tus colegas por ahí que trabajan en otros hospitales. Yo lo que digo es que cada uno trabaja, ¿entendés? O sea, yo tengo la capacidad de tener todo esto, pero como decís, yo hablo con otros médicos y no tienen la capacidad de tener tecnología. Entonces, eh, la medicina sigue siendo un arte. En realidad, depende mucho del médico y el médico y la sagacidad y seguir al paciente y la sospecha. Entonces, este arte, parte de mi impresión, sigue dependiendo mucho del ida y vuelta y la confianza entre el médico y paciente y la tenacidad del paciente y del médico de comprometerse con la salud. Entonces, este médico, no tengo una placa de tórax, bueno, lo derivaré al especialista. Claro, Tengo una sospecha porque tengo una tos persistente, tal cosa. Bueno, el médico como artista, es un arte, es un sí, artista, sí. tiene que seguir avanzando en lo que él sospecha, que se puede equivocar o no.
Ujú. Y lo otro que te iba a comentar es que casi siempre, yo siempre digo, los pacientes empiezan con el clínico, después tienen una patología, es derivado, va a distintas especialidades según lo que necesite, pero siempre vuelve al clínico. O sea, el clínico, porque el especialista del pulmón dice, bueno, yo lo que es el pulmón te lo puedo resolver, pero ahora el riñón está funcionando mal o tal cosa. Se pueden derivar entre ellos, pero cuando ya hay varias especialidades, dice, no, pero mira, lo mío, lo tuyo, bueno, pongamos al clínico otra vez, que es el que balancea todo. Mm. Entonces, casi siempre, si tiene un problema el paciente, se deriva, lo ve el especialista, los que sean necesarios, pero casi siempre vuelve al clínico y sigue con el clínico. Perfecto. Y vos que trabajás acompañando a pacientes y tenés la batería de prevención secundaria en lo que es oncología, que la mencionaste antes, Mm. pulmón, mama, próstata, Sí, sí, sí. colon. ¿Cómo ves al cáncer, al screening de cáncer de pulmón respecto a los otros? Conversamos al principio, la población objetivo es una población más acotada, Sí, totalmente. pero es una población Ujú. que requiere ir a buscarla Hay que ir a muchas veces porque no tiene los hábitos de cuidarse. ¿Cómo totalmente. ves eso como desafío? Es como un a favor y en contra, ¿no? Y bueno, es parte de lo que vos estás diciendo. Tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. La cosa a favor, que es una población más chica, entonces la pecera es más chica, entonces es más fácil encontrar peces. Y la inversión necesaria, claro, Y la para... inversión es menor. Por ejemplo, colon, ¿entendés? Podés tener factores de riesgo, puede cambiar un poquitito, pero es 100% de la población claro. y la videocolonoscopía, sangre oculta, distintos métodos, pero es el 100%, pero la sospecha mayor en este caso sería en el fumador. Entonces te centrás más en una población que es más acotada y en unas edades más acotadas también. Mm. Y parecería que con la tecnología eso sería una oportunidad, ¿no? Porque Mm. hay como herramientas tecnológicas de estudio de la población, ya sean encuestas, ya sean datos históricos, series de datos, la misma medicina basada en la evidencia, Es que todo eso, sí. sí, o lo mismo las aplicaciones, ¿no? Que se utilizan como para detectar, apostamos nosotros y lo hemos visto a distintos especialistas hablando de eso, que es una oportunidad como para mejorar la capacidad de detección, siendo la población más esquiva y eso, poder encontrarla. Y después otra cosa que mencionaba mucho es que a vos la tomografía de baja dosis también te puede permitir ver otras cosas, Totalmente, ¿no? totalmente. El paciente, puedo mirar columna, densidades, cosas por el estilo. Yo puedo mirar toda una parte que lo único que puedo es escuchar el pulmón, que ocultar se sabe que es un porcentaje, o sea, no tengo imágenes. En cambio, con el resto del órgano, del cuerpo, por ahí puedo, con el corazón tengo electro, tengo un montón Mm, de otras formas de verlo. El pulmón, la única forma es placa de tórax y tomografía de alto de bajas dosis, claro. ¿entendés? Entonces, con eso puedo ver toda la caja y ver las particularidades que tenga el paciente. Es decir, que puede haber también ahí como una sinergia con otras disciplinas, ¿no? La tomografía de baja dosis lo que te aporta puede también resultar una derivación a un cardiólogo, un especialista de columna, Sí, sí, la tomografía es bien para para detección el pulmón. y precoz. En Ajá, realidad ahí estoy buscando y ser precoz y llegar como Peter en un paciente y cambiarle el futuro. claro. ¿Entendés? Lo otro puede ayudar. Después a la población general, sí le puedo pedir una placa de tórax que puedo mirar columnas, si tiene escoliosis, qué tal. Voy a gastar una placa de tórax, Sí, ¿entendés? sí. No la tomografía. Sí, la tomografía también sirve para ver las otras cosas. Eh, pero sí, y las herramientas, hoy en día cada vez hay más herramientas de prevención en el teléfono. O Mm, sea, desde teléfonos que te toman la presión, miden la frecuencia cardíaca, si caminás, si roncás, si tenés apneas. Antes estudios para ver si roncaba, yo lo que tenía que hacer era una polisomnografía en el hospital. Hoy ya se lleva un claro. aparato y va a su casa. Mm, Para detección de cáncer de colon hay aplicaciones que el paciente descarga todos sus datos y en 2 minutos puede decir si tiene más riesgo o menos riesgo. mirá, sí. Hoy la medicina está apuntando a eso. Todavía en pulmón no hay, o sea, grandes herramientas, pero todo prevención.
y el mundo apunta a la prevención, y el mundo apunta a vivir más años. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo. La idea es ir haciendo una serie de entrevistas con los que siguen después, a los que vos serían resultado de tu derivación, ¿no? Buenísimo. Neumonólogo, después eventualmente el servicio de oncología. Y como vos decís, es una cadena, y toda cadena se parte en el eslabón más débil. O sea, es Mm, importante lo que yo hago, el neumonólogo, el radiólogo, que sea bueno, ¿entendés? Es toda una cadena que es una claro, cadena de salud. Y sí. todos los eslabones son importantes y tienen que ser fuertes y tienen que ser Es buenos. verdad, pero hoy estamos acá y este es el primer paso y es un eslabón No, esencial totalmente. porque no hacer las preguntas adecuadas, no estar formado en lo que son los criterios de pesquisa, en lo que es screening para cáncer de pulmón y eso, le puede restar posibilidades a futuros pacientes, Sí, posibilidades de calidad de vida, de totalmente. longevidad, de estar con su familia, etcétera. Entonces, por eso el agradecimiento de tu tiempo y saber que esto va a estar a disposición de otros profesionales, colegas tuyos, para que puedan tener un refuerzo de lo que son los criterios y poder Dale, avanzar en la práctica. un gusto totalmente. Gracias.